¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral. Responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para servirle al prójimo más pobre, al más desamparado, el más carenciado. Perdón. Ay, Dios mío. Disculpe. Se le va uno por el camino. Bien. Hay que poner su caridad en esas manos, en manos para hacer el bien, manos sin fines de lucro. Gente imbuida de la mejor buena fe en servirle a las familias más afectadas por una situación, una situación de pobreza extrema,
afectado de una enfermedad tan catastrófica como es el cáncer, señores, es una situación bastante caótica, calamitosa, realmente, ese sería el término, calamitosa para esa familia. Instituciones como esta, regentadas por personas que no tienen lucro, que solamente ponen su ancho ánimo al servicio del prójimo, puede lograrse atender con dignidad ante esa enfermedad tan agresiva y tan costosa como es el cáncer. Repito, instituciones como estos patronatos que tienen acceso a mucha gente gana confianza en que su caridad depositada ahí tiene un fin único de ayudar al más necesitado, pues hay que fortalecerlas. Y solo eso se hace, usted poniendo su caridad en esas manos. 809-443-8010. Las batallas legales en los tribunales con estos asuntos políticos traen actitudes, o ponen en evidencia actitudes en que uno dice, pero por Dios, ¿y cómo será que las cosas? Claro, ya hay un ambiente político ya tenso de por sí, porque uno sabe que a Leonel Fernández, en este caso específico, no le van a disparar con balas, como se dice, ni de plomo, porque no estamos en una guerra, pero no le van a disparar flores y le van a tener una granizada de críticas y de señalamientos y de observaciones y de quejas y reclamos, porque la lucha política ahora se ha ido recrudeciendo, porque el gobierno, decíamos ayer, iba a mar abierto, tranquilo. Danilo Medina tiene 7 años navegando en el mar de la tranquilidad. Ahí no hubo ni siquiera un oleaje alto que le impidiera ver el horizonte y otear el panorama oceánico en que ha caminado el país y el gobierno principalmente. Porque tenía una oposición sumamente débil, una oposición que no se hacía sentir. Ahora hay una oposición que conoce los entresijos, como dicen, conocen las tripas del gobierno y saben por dónde vienen las cosas que le van a doler al gobierno. Ya comenzó eso ahí en el Congreso. Pues uno sabe que esas cosas van a traer situaciones hasta de represalias mismas por el gobierno. Eso es entendible. Ahora, a medida que estos tribunales o estos casos le van dando la razón a Leonel Fernández, la preocupación del gobierno será mayor. Porque una esperanza, por ejemplo, para el gobierno sería, bueno, si a Leonel no le conceden el derecho de ser candidato, entonces nosotros iríamos más cómodos porque nuestro partido no tiene ese atractivo de que ese hombre imán nos afecte, porque la gente va a decir, bueno, ¿qué yo voy a buscar con un adversario que yo nunca he sido amigo de él? Y a fortalecerlo para que pierda mi partido. Mejor me quedo ahí, dirán algunos, o muchos, porque están empleados, o sus familiares, y sus relaciones también románticas, ideológicas con la organización política. Pero un Leonel candidato
Leonel es el hombre imán. Y él mismo lo ha manifestado. Dice Leonel Fernández, cuando ya nosotros estemos formalizados como estamos y ya yo estoy en mi campaña y yo voy a ganar. Esos gritos de guerra que yo he dicho muchas veces aquí, se convirtieron y se convierten en victorias para cualquier líder que tenga ese atractivo que tiene Leonel Fernández con un nombre y una estructura con peso electoral. Esa es la verdad. Pues en estos tribunales que se están dando estas batallas legales ahora, Tribunal Superior Electoral, ahora el Tribunal Constitucional, en el órgano electoral que es la Junta Central Electoral, no hay dudas que los adversarios gratuitos y no gratuitos de Leonel Fernández, la preocupación le sigue, le sube y le sigue. El Tribunal Constitucional tendrá el 29 la oportunidad de ratificar, porque ¿qué va a quedar en el tribunal? ¿Qué es lo que el Tribunal Constitucional defiende? Yo me voy a poner a inventar con esto, porque repito, yo no soy abogado, yo soy agrónomo. Pero el buen juicio, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que tiene que defender el Tribunal Constitucional? La Constitución. Lo que contempla la Constitución, todo eso, ese andamiaje de derechos y de deberes que hay que cumplir con esa carta magna que se llama la Constitución. Eso es lo que defiende el Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional, pienso yo, no tiene ni siquiera que decir, Leonel Fernández puede ser candidato. Porque lo que tiene que decir la Constitución o el Tribunal Constitucional es, mire, aquí no hay nada que diga en la Constitución que ese señor no puede ser candidato. Pues la Constitución. ¿Qué es lo que tiene que defender? El derecho de decir discurso en plaza pública. No. El derecho de decir discurso, no en plaza pública, no, donde le dé la gana lo tiene usted, porque eso es un derecho, diríamos, inherente al ser humano que habla, que es racional. Usted puede hablar porque no hay, ¿quién le puede prohibir a usted hablar? Entonces, el Tribunal Constitucional se puede formar o con todos los jueces del tribunal o con una cámara. Yo no sé si es una cámara de 8, 9 y tienen que votar 5 y 4, no sé. O si son 13. Eran 16 yo creo, pero yo creo que eso se redujo. No sé si son 13 ahora los miembros del tribunal. Pero tiene que haber una mayoría. Ahora, ¿quién de esos magistrados que está en el Tribunal Constitucional puede dar un fallo contrario a lo que ellos tienen que defender, que es la misma Constitución? Yo no entiendo. Por eso yo no veo temores. Aunque uno sabe que el constitucionalismo oficialista, si cabe el término, ponerle ese calificativo, o el constitucionalismo contratado por el oficialismo, andan desempolvando textos, buscando y hurgando en todos los textos legales y constitucionales, diría yo, en toda la Constitución, a ver por dónde encuentran algo que diga que un juez de un tribunal constitucional no puede defender la Constitución, porque ¿qué es lo que le queda? Ese tribunal será puesto a prueba el 29, porque ahí hay gente que lo llevó. El Consejo Nacional de la Magistratura lo promovió y lo llevó ahí como gente del danilismo, se ha dicho. Uno no sabe, porque cada quien, nadie tampoco es tan fácil como pegarle un sello, porque, óyeme, ser juez del Tribunal Constitucional y usted prestarse, por ejemplo, por amaño o por apaño, a dar un fallo contrario al libro, a esa carta, a ese librito que ese tribunal se constituye para defenderlo. Que lo que tomen los tribunales abajo, todas las decisiones que tomen ahí, no afecten ese librito.
librito, el contenido de ese librito. Y lo que llegue allí, ese tribunal lo que hace es que lo derriba. Como le ha hecho a una ley que por estar los legisladores de alquiler, esos legisladores de alquiler, que actúan por impulso legislativo, aprobando leyes a lo loco porque se lo sugieren, él ordene y mande, y terminan entonces aprobando un tollo de leyes, las dos leyes esas que regulan partidos y elecciones, dos tollos por los impulsos y por ese alquiler legislativo. Entonces la Constitución, ¿qué es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional? Derribar todos esos artículos que van en contra del contenido de ella misma. ¿Qué le quedan a estos señores del Tribunal Constitucional? No le queda más remedio que decir, él ni nadie puede ser privado de optar a ser elegido o elegir y ser elegido a un cargo público. No le queda más remedio, porque ¿qué otra escapatoria tiene? Que ese señor se presentó como precandidato y como él perdió, ya tuvo una elección, ya tuvo una opción de elección. ¿Y qué? Eso no vale, porque ese artículo que quiso ponerse ahí, precisamente para evitar transfugismo, eso no existe. El transfugismo no puede existir si usted no se lleva nada de ese partido. Porque ¿quién tiene que estar atado a un sitio donde usted ni siquiera le pagan? Usted no tiene que renunciar a un contrato ni nada de esas cosas. Entonces, eso es lo que hay, desde luego. Me dirán, Manuel Fermín, tú eres muy ingenuo, porque ahí hay gente que está dispuesto a vender la república. Bueno, eso también es verdad, porque hay gente que se presta para todo. Podrán haber jueces de ese tribunal que quieran quebrar su moral, su exactitud ética y moral, que es necesario ante un juez, porque un juez, señores, un juez tiene que estar por encima de todas esas pasiones y de todos esos deseos inmoderados del poder y del dinero y todas esas cosas. El juez, señores, el juez es un Dios. El poder del juez es esa, su moral y su ética, esa confianza que brinda. Si eso se pierde, ya usted no es juez ni es nada, usted lo que es un buen malandrín ahí. Entonces yo pienso que esta gente no van a actuar como malanderines. No pueden actuar como malanderines. Ahora, ¿qué pasa cuando se actúa mal? Bolivia. Ahí está Bolivia. ¿Qué pasó con esos constitucionalistas de Bolivia? Constitucionalistas de alquiler, de Evo Morales. Evo Morales, entonces, se hace un plebiscito, como dice la Constitución. El plebiscito se quiso desconocer. Se desconoció, no se quiso, se desconoció. El presidente construyó una mayoría por Suprema Corte, por jueces supremos, y esos jueces determinaron que eso no estuvo bien, porque como dijo Evo, el rey, el pueblo se equivocó, el pueblo votó confundido en contra de mí. Y por eso ese referéndum no sirve, porque el pueblo se equivocó. Este pueblo es mío, este pueblo vota por mí, me quiere. Y ustedes lo van a ver. Y lo vimos muy pronto. Miren por dónde anda Evo. Y miren cómo está Bolivia hoy. Y Evo, que no quería saber ni de Vaticano, ni siempre criticando a los curas y criticando a los americanos y criticando a la ONU y a la OEA y a todos esos organismos, que esos no servían para nada, que esos eran organismos controlados por el imperialismo norteamericano y todo aquello. Ahora pide que esa gente intervenga. El Papa puede, pues yo he dicho, el Papa es peronista, chavista. Y estará loco por participar en los diálogos o los arreglos que se pueden hacer en Bolivia. Pero miren la situación de Bolivia. ¿Por qué? Porque se irrespetó
la Constitución. Se puso de relajo la Constitución, pero eso te dura horas, porque a la larga la historia se venga, a la callada se venga. Ahí vino en Bolivia y miren por dónde anda Evo. ¿Cuándo pensaba Evo que meses antes o meses después de pensar y hacer todos estos arreglos o todos esos desarreglos que él hizo, iba a estar en el exilio en México, fuera de su país? Aquel hombre que ganaba con un 50, cuando ganaba con poco voto era con 54, 55, pero era con 64 que ganaba las elecciones. Hoy está en México, abandonado en México, o protegido por el gobierno de México mientras tanto. Entonces, por lo que viene, yo pienso que no queda más remedio que aceptar que Leonel Fernández será candidato por las fuerzas políticas que lo han determinado así, porque no queda espacio para el amaño ni el apaño, pienso yo. Aunque haya jueces ahí, productos del alquiler o del apaño y del amaño también, que fueron escogidos ahí para fines de que... Pero tienen que ser primero jueces del Tribunal Constitucional y después sinvergüenza, piensa uno. Pero eso puede ser que sea yo hasta muy ingenuo que esté pensando esas cosas. Pero esa es mi convicción. Ahora, señores, yo no sé, yo quisiera hacer una especie de pequeña excursión por la historia más o menos reciente, no reciente, ya del siglo XIX y parte del siglo XX, la historia política de la República Dominicana. Yo no sé si habrá otro político más vituperado, más vilipendiado, más atacado en forma sumarísima. Como decía yo anteriormente, esa granizada de críticas y de críticos que se ha hecho sobre Leonel Fernández. Porque, por ejemplo, a Balaguer se le dijo muchas cosas, pero a Balaguer se le hizo una oposición o una oprobio oposición. Se le hacía a Balaguer. Pero Balaguer era un hombre del poder, y era un hombre de poder, y tenía reacciones duras para demostrar que él era el poder, y muy responsable. Balaguer, que decía: a mí me tiembla el pulso por la edad, pero no por miedo. No tengo miedo, tengo valor. Pero eso no quería decir que Balaguer sacaba un sable para matarse con nadie. Pero fue un hombre que demostró valor aquí. Ahora, a Balaguer le dijeron muchas cosas, pero estuvo en el poder, disfrutó del poder. Y gozó el poder en el sentido de que Balaguer siempre quiso estar ahí en el poder, estando abajo, como se dice, fuera del palacio, estaba en el poder. Esa era la pura verdad. Pero Leonel Fernández, que no es un hombre de esos, diríamos, de esas vivencias que tuvo Balaguer, vino de lo más profundo, de las entrañas de la dictadura de Trujillo. Ahí es que Balaguer se cría, como se dice, no nace, pero se cría ahí, se forma ahí. Y Balaguer, pues, tuvo que tomar muchas decisiones, producto de todas esas cosas que vio y comprendió y actuó muy responsablemente y nunca negó su participación en las cosas. Fue muy coherente en eso. Ahora, a Balaguer se le dijo muchas cosas y él sufrió, pero no sufrió tanto, pienso yo, que Balaguer, bueno, se fue al exilio y del exilio vino a ser presidente de la República y gobernó
12 años con un poder ahí que ni Trujillo. Los 8 años que tuvo en la oposición, Balaguer fue poder, desde la oposición fue poder. Y pocos osaron soltarle los leones, como dice a Balaguer, porque mantenía poder. Sin embargo, bueno, vimos que en el gobierno de Salvador de Blanco se tomaron medidas contra Balaguer, con destinatario específico, que era Balaguer. Todo el mundo recuerda, como yo he dicho aquí, helicóptero, prohibido volar helicóptero. Hoy, en plena campaña, para que Balaguer no pudiera montar un helicóptero y tuviera que ir en una camioneta a Barahona con esa carretera. Imagínense ustedes, en una jipeta, un hombre que nunca se acostumbró a montar en nada de eso, Balaguer. Entonces, Joaquín Balaguer tuvo ese periodo. Don Antonio, aunque en la toma de posesión lo estragaron a Balaguer ahí, pero luego el gobierno se fue dando cuenta que no podía con ese muro, con ese antemural. Y además quedó con poderes en la justicia, no hay duda de ello. Y se demostró que Balaguer era un hombre de poder y todo el mundo sabe por qué era de poder. No solamente por el político que dejó una obra social amplia y todo eso, sino que dejó también raíces en círculos fácticos de poder también. Hay que decir esas cosas. Pues bien, ¿qué político de la República Dominicana ha sufrido más que Leonel Fernández? Yo creo yo, que nada más, tal vez, Luperón. Porque Luperón, señores, Gregorio Luperón fue un hombre que surge de la nada. Es un joven, vamos a llamarle un tigre de la época, joven, ahí en Puerto Plata, cortando madera, trabajando, labores agrícolas, baja instrucción, no era un muchacho de clase media ni de clase alta menos, no tenía una educación formal, casi un analfabeto funcional, o no un analfabeto funcional, vamos a decir un alfabeto funcional, pero casi rayando en el analfabetismo. Eso era Luperón. Ahora, con un valor espartano. Joven, le dio unos palos a unos tipos que estaban hablando mal de los dominicanos en tiempo de los españoles. Y él le dio unos garrotazos y estuvo preso. Se fugó de la cárcel, bueno, y comenzó ahí su vida, diríamos, su vida de la calle y de la manigua, de la guerra. Ahí le agarra la Restauración y entra en la Restauración y se destaca ahí en las primeras escaramuzas y combates, bueno, y ya es uno de los generales de la Restauración. Comienza en septiembre ya del 61. Como es del 63, ya Luperón es general. Se conocían sus batallas, pero el hombre comienza a crecer, ¿verdad? Suben los españoles, los persiguen, los buscan. Gana la guerra restauradora. Y usted sabe lo que usted ve, la lucha que tuvo ese señor para que venga Báez y ocupe la presidencia con las cenizas todavía humeantes. La sangre no se había secado, la sangre de los revolucionarios, de los restauradores. Y ya Báez, su adversario jurado, ya era el presidente de la República, Báez. Entonces, comienza ese sufrimiento. De ahí viene Báez y coge Dios mío, los 6 años de Báez. Esos 6 años se lo echó Luperón encima a él. Él fue la figura que se echó encima los 6 años de Báez. Se va Báez. Y viene todavía esos Ignacio María González. Y comienza ese a luchar contra Luperón. A ningunear Luperón. Luperón no es nadie. Un hombre que se ha echado la guerra a los 6 años. Sí. Comienzan a ningunearlo. Sus propios amigos de allá de Puerto Plata, pero aquellos eran instruidos, era gente de nivel social, y el general Luperón, bueno, es un combatiente.
Bueno, pues Luperón, se cae ese gobierno, viene el gobierno de Espaillá, se cae también el gobierno de Espaillá, vuelve González, Cesario Guillermo y se suceden todos esos adversarios de él. Y para colmo vuelve Báez, 14 meses más, vuelve Báez en 1878 creo por ahí. Luperón sufre muchísimo hasta que ya entra, diríamos ya, su dinastía ahí, de su liderazgo a brillar y es el hombre a consultar. Hace presidente hasta que comienza a luchar contra sus hijos. Heró era como un hijo, pero Heró lo enfrentó. Él quería a Casimiro de Moya y el otro quería a Gregorio Villini. Se fue Villini y se quedó gobernando Heró por vía de Huosijí. Y Luperón todavía creía en Heró. Y se va fuera del país, plenipotenciario. Llega Luperón y ya en el 84, Heró vuelve, en el 87 se mete Heró y bueno. Y ya en el 89, el pobre de Luperón, incluso cuando la guerra de una revolución de los bimbines que le llamaron, salió a defender su gobierno, a Heró. En el 89, él fue la víctima de Heró. Y de ahí al exilio, y del exilio la gravedad de su muerte y venir a morir a su pueblo. Ese generalazo, ese eximio general Luperón, pasó todos esos sinsabores de sus propios amigos. Leonel Fernández sigue en eso. Han exhumado, he dicho yo muchas veces aquí, el lilicismo, toda esa autonomía del que manda, del que gobierna y que lo voy a aplastar y vamos a aplastarlo y en forma supremacista, bueno, lo queremos todo. Leonel Fernández le han faltado, la irrespetuosidad, vamos a llamarle así, ha sido el estandarte. Oigan lo que dice aquí. Una persona que si hoy tiene algún prestigio político, si es que le queda algún prestigio, yo creo que ya lo perdió, pero está rico, según dicen sus propios compañeros, pero rico, muy rico. Y ya es una personalidad de las más distinguidas del país. Francisco Javier llama demagogo a Leonel Fernández. Ustedes están oyendo esto, como dicen dice aquí, el miembro del PLD, Francisco Javier García, consideró que el expresidente Fernández está recurriendo a la demagogia y la politiquería barata. Oigan quién se atreve a decirle politiquero barato a Leonel Fernández. ¿Qué es eso? Eso es un guardián. Usted es un escudero de Leonel Fernández, Francisco Javier. Con el propósito de continuar incidiendo en la vida política nacional. Dijo que una prueba de eso radica en el planteamiento que hizo en el sentido de que debe realizarse una investigación en torno a los contratos aprobados por el Ministerio de Obras Públicas. Es decir, palos y boga y palos y no boga. Si Leonel dice, bueno, porque lo investiguen. Porque a su amigo Félix Bautista, eso fue lo mismo. Yo era lo que decía ayer, fue por lo mismo que inculparon a su amigo Félix Bautista. Es por lo que están señalando a Gonzalo Castillo. Eso fue lo que se dijo que hizo el señor Félix Bautista, lo investigaron, entonces que lo investiguen ¿Dónde está Felucho? ¿Por qué no habla Felucho de Félix Bautista que Gonzalo? Pues son los mismos cargos. O estos son más graves que los de Félix Bautista. Porque a Félix Bautista no se le comprobó eso. Él no era ministro para estar otorgando esas cosas así. Parece que yo no sé si las obras que daba en OISO eran en el mismo concepto. Pero tal vez no tenían el alcance de estas obras. Ni fueron tan a la clara para qué se hicieron esas obras, que era para darle poder al propio otorgante
de la facilidad o del amaño que ha otorgado eso. Entonces, fíjense a dónde llegan los insultos, porque eso es un insulto, decirle un escudero, un espaldero de Leonel Fernández, políticamente hablando, como es Francisco Javier, que le diga demagogo a Leonel Fernández y politiquero barato, señores, esas son cosas que uno dice, ¿y a dónde que van a llegar? Y yo pienso que eso es un atrevimiento, vamos a llamarle así, un atrevimiento de Francisco Javier. Pero así ha pasado con todo ese grupo de escuderos que fueron melosos, manipuladores, melosos, fueron melosos del poder de Leonel Fernández. Y entonces han tenido esta pervivencia, vamos, si cabe, esta pervivencia de críticas a Leonel Fernández y de ese encono. Y una cosa increíble que uno dice, pero señor, ¿y qué político ha tenido tanto traspié, tantas? Bueno, Luperón, como yo acababa de citar. Porque a Leonel Fernández le han puesto todos los palos que se le puede poner a una rueda, a ver si se derrique ese carro. Se lo han hecho. Pero yo creo que el más inculpatorio de todo ha sido todo ese vuelco. El vuelco del Estado, el gobierno, todos esos recursos. Y todavía, fíjense, el asedio que hay en el Tribunal Constitucional. Ya están, les digo, ya hay gente trabajando, desempolvando papeles para ver cómo tiran el último cartuchazo, la última dinamita, a ver si pueden acabar con las posibilidades políticas de Leonel Fernández, que parece que es imbatible. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero
es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, en ese cuadro de políticos y de política, no sé qué, me decía un amigo, Fermín, yo creo que a Gonzalo lo quieren sacar de la ruta de la candidatura. Cuidado si esos señalamientos lo han promovido como una palacio estrategia para, en vista de que Gonzalo no se le ve la pegada, porque uno ve actitudes. Yo, por ejemplo, vi en esas mismas declaraciones del señor Francisco Javier García, él dice que el propio Gonzalo Castillo ha pedido que le investiguen. Bueno, el PECA está ahí. La señora dice que está evaluando, pero uno sabiendo cómo son las cosas en este país con el poder y cómo se manejan las cosas desde el poder, uno sabe que eso es el juego dentro del juego, eso es como un entretenimiento, que él quiere que lo investiguen. Miren, si él quiere que lo investiguen, lo primero dice, mire, presidente, búsquese un fiscal especial, no del PECA, que eso está maleado. Busquen un fiscal especial, que yo quiero que me investiguen todas mis actuaciones, mis 7 años que yo fui ministro ahí y como empresario que yo quiero que se irradie para que el pueblo dominicano sea consciente de que esa candidatura está libre de advertencia, incólume. Ahora, ¿ustedes creen que eso va a pasar? Yo no creo que eso va a pasar. Ahí que me inscriban a mí dentro de los escépticos, que yo no lo voy a creer. Ahora, números, estadísticas. Dice José Ramón Peralta. Le preguntaron, y él lo que quería era denostar a Leonel Fernández. Bueno, Leonel Fernández está en un tercer lugar lejos por allá, eso no existe. Aquí hay 2 candidatos. Uno es Luis Abinader, que está primero. Y el segundo es Gonzalo, que de nosotros, que está abajo entre 9, 10 o 12 o 13 puntos por debajo del primero. Y yo digo lo siguiente, pero es que el día pasado eran 5. El mismo José Ramón Peralta dijo que Gonzalo tenía 5%. O por encima o por detrás, creo que estaba de Luis Abinader. Ahora son 13 o 12 o 10. Va bajando porque la verdad que uno no va a entender si el PLD va camino al suicidio. O más al suicidio, no, ya es a enterrar el cadáver, a la inhumación del cadáver. Porque con un candidato que esté así, con esa distancia, un candidato que ganó con una euforia, se ha dicho, esa primaria, y que, bueno, y que el partido está intacto, el PLD, y tiene el gobierno intacto, y tiene todo intacto, y ahí no se ha ido nadie. Entonces, ¿cómo es posible que tenga números tan bajos? ¿Cómo es posible que ese candidato tenga números tan bajos? Entonces, bueno, la tesis de Marino Vinicio Castillo es la tesis del desorden. Es decir,
si se denuncia que Gonzalo es un hombre tan débil, que fíjense cómo está, bueno, si salimos de Gonzalo hay que buscar una salida, una opción. ¿Y quién es la opción? Yo, Danilo. Es decir, bueno, pues vamos a habilitar a Danilo. ¿Y cómo se habilita a Danilo? Ese es el único problema, que uno dice, bueno, como está este Congreso ahora, habilitar a Danilo sería tal vez una imprudencia. No sé cómo reaccionaría Pompeo. Pero en medio del caos podría decir un empresariado que anda ahí sin valor, porque dígame usted, de que la agenda para los políticos, lo mejor que hizo Leonel Fernández fue no ir a eso del CONE, porque eran capaces de ridiculizarlo allí y ponerlo al nivel de Gonzalo, cuando él objeta que Gonzalo sea un candidato creíble porque dice que fue producto de un fraude. Entonces el CONE tenía su agenda, ahí no hay credibilidad. Leonel no fue. Porque imagínense ustedes si eso fueron pro todo, la rehabilitación la plantearon sin tapujos. Entonces, plantear la rehabilitación del presidente Medina para meterlo a él, eso no sé, sería difícil. El doctor Castillo ahora ha planteado la posibilidad del desorden, del caos, y en medio de ese caos y de ese desorden ver qué pueden pescar ahí. Pero eso no creo que sea tan fácil ahora como está este Congreso. Aunque el gobierno tiene los recursos para, no los recursos, siempre lo tienen los gobiernos. Lo que no tiene los escrúpulos para esas cosas, o sea, la escrupulosidad que hay que tener con los poderes del Estado, aquí se han perdido, porque se construyen mayoría sobre la base del soborno. Entonces, uno piensa que ahí, por más virulentos que sean los pronunciamientos, el poder del dinero, el dinero calla, arrincona y dobla gente y le rompe el espinazo, como dice. Puede ser. Pero tal vez una situación difícil. No sé si el PLD tendría otra opción que no sea Gonzalo. Pero la verdad que eso de que Gonzalo pide que lo auditen, óigame, eso no resiste una auditoría. Esas actitudes tan evidentemente ilegales, y eso no queda nada más en irregularidades o en inconductas y cosas de ese tipo. No, ahí hay cosas gravísimas que se le han señalado. Imagínense ese caso de Odebrecht, todo aquello. Esas cosas no es verdad, que se pueden irradiar. Hace un tiempo que yo escribí y decía que el gobierno se iba a exponer a que lo irradiara y que se iban a tambalear esos pilares, no recuerdo cuál fue la palabra que utilicé ahí, pero sus principales columnas, sus principales pilares se iban a tambalear cuando ese gobierno fuera irradiado con cosas tan graves. Y esa fue una situación muy grave, esa de los contratos a los asfaltadores, porque es que se pusieron en evidencia. Los asfaltadores fueron los que pagaron esa campaña de Gonzalo, con invitaciones firmadas por ellos para recaudar fondos. Esas cosas fueron muy evidentes. Bueno, eso no sé hasta dónde pueda tener algún asidero, pero no
yo creo que el PLD va a correr su suerte con ese señor, con Gonzalo Castillo. Y ya el presidente que ha hecho su compromiso de que él es que va a ganar. Y se le han hecho algunas objeciones a que el presidente no participe. Yo no creo que eso sea pecaminoso. Que el presidente participe en horas, por ejemplo, si los domingos él se lo quiere dedicar a hacer campaña, que lo haga. Ahora, ¿qué es hacer campaña para el presidente? Ir el domingo y desviarse de la visita sorpresa para caer en el meeting o en la comunidad y ofrecer y dar sobre la base de promover a su candidato. Eso no, porque eso es pecaminoso. Y el presidente no puede entrar en ese jueguito. Y eso sí sería objetable. Ahora, si el presidente quiere ir a un meeting y hablar y defender a su candidato, yo creo que esas cosas no se le pueden. Porque si estamos pidiendo respeto a la Constitución, esas cosas, la Constitución no le puede prohibir a un presidente, porque en la democracia más organizada probablemente, que es esa democracia americana, bueno, pero uno veía a Obama defendiendo a su candidato. Y eso no es, incluso este señor Donald Trump sale a hacer campaña por sus candidatos republicanos, pero eso no es pecado, pienso yo. O sea, esa queja que puso el PRM al presidente Medina me parece exagerado. A menos, repito, para dejar la cosa para que después no diga, pero Fermín está... No. A menos que el presidente salga a ofrecer hasta el sol. Y vamos a seguir dando títulos y vamos a repartir aquello y vamos a repartir por acá y la visita sorpresa. ¿Y qué es lo que tú necesitas? Un tractor, un camión, 2 guaguas para los estudiantes, 17 sembradoras, 5 tractores, que llevo 2 secadores de maíz, llevo 2 desgranadoras de maíz por allí, qué sé yo. Vehículo que le voy a donar, una ambulancia por aquí, está donando y donando y donando a nombre de su penco, como dicen, que él quiere que su penco camine y salga a camino y lleve y gane en el photo finish. Eso no es lícito. Eso está claro. Si es por ahí, el presidente no debe, no puede, ni debe ir y presentarse entonces a una... Es como que, por ejemplo, ayer el presidente también no es, diríamos, no es un hombre que tiene el juicio aturdido. Si él va a un acto como el que hizo ayer el Infotel, no le puede arengar a esa gente. Voten por Gonzalo, porque eso son cosas elementales. Si un domingo él sale, repito, y va y dice que ese es un candidato, que él quiere que gane las elecciones, que es su candidato y que él confía que él lo hará muy bien y que él es una persona que lo conoce y que es un tipo que el país no debe tener temores de él, bueno, él lo puede vocear y decir. Yo no creo que eso sea pecaminoso. Además, a uno no le luce eso. Por lo menos a los que militamos con el balaguerismo, porque Balaguer hacía su campaña también, él era el que se promovía ahí como presidente, hacía sus reelecciones. Leonel Fernández salía y hacía campaña por los candidatos del PLD. ¿Cuántas veces no salió Leonel a hacer campaña? Incluso el presidente Medina, recuerden cuando se dividió 3 ejes de campaña. Mire, Margarita, que la vice, va por aquí. Leonel, que es el expresidente, va por allí. Y yo como presidente voy por aquí. Y esas cosas no fueron objetadas. Es decir, eso es difícil. El propio Hipólito Mejía, presidente, salía y hacía campaña por sus candidatos. Esas cosas yo no creo que sean... me parece mal encaminada esa queja del PRM. Lo pienso y lo digo muy sinceramente. El presidente que siga, que pueda hacer su campaña, porque no se le puede coartar eso. Ahora,
el uso y abuso del uso de los recursos públicos, que el presidente sepa que esa autonomía del poder o del que manda es el problema más inculpatorio a que él tendría que enfrentarse. Y mañana, como yo suelo casi siempre concluir, mañana no sería válido, repito, mañana no sería válido o válida la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva, de la obediencia debida o de órdenes superiores. Él no tendría órdenes superiores, las órdenes de él serían las órdenes máximas. Pero eso no cabe ni el sofisma como escudo de la persecución política. Repito, sería el hecho más inculpatorio al que tendría que enfrentarse el presidente de la República. Señores, gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.